Ahí está. Ahora sí, primero arranco a grabar y bueno, nada, vamos con la última partecita del artículo que quedaba, la sección 4, que nada, contextualizo un poco antes de ponerlo, ¿sí? O sea, veníamos con todo el desarrollo de pensar qué son las stances, tratar de entender por qué realismo y antirrealismo científicos serían stances, y yo lo que proponía era considerar que había una gran stance, que era la stance naturalista, que es básicamente en la que tenés que entrar sí o sí para poder entrar en las discusiones de filosofía y las ciencias, si no compartís esa base de considerar que, por ejemplo, la evidencia empírica es algo importante para poder probar propuestas y demás, y aceptar ciertos valores, ciertas políticas, digamos, propias de las metodologías de las ciencias, básicamente no podés discutir en filosofía de la ciencia. Podés decir, por decirlo así, podrías decir, estoy en contra de las ciencias, pero ya no estarías dentro de filosofía de las ciencias, ¿sí? Tendréis que aceptar algunos valores como mínimo. No tenés que aceptar que los métodos actuales son buenos, sino que en general la forma de investigar científica es aceptable, y eso sería como lo primero que hay que considerar. Dentro de los valores que se aceptan en la stance naturalista, que Se era como trabó. había llamado. ¿Cómo? Estás muteado, Andrés. Ah, Sí, sí, a mí también se me trabó. Ahí está de vuelta. Listo, estamos. ahí está. Bueno, dentro de esto que sería la stance naturalista, dos de los valores que hay que aceptar son el poder explicativo de las teorías y lo que había llamado economía ontológica, y que habíamos discutido si llamarlo simplicidad o no, pero bueno, en cualquiera de los dos casos funciona porque es el valor que rivaliza con el del poder explicativo en algunos casos. Y en los casos en los que rivaliza, la stance antirrealista jerarquiza primero la simplicidad por sobre el poder explicativo. Si hay algo que tiene poder explicativo pero le parece que es imprudente aceptar un determinado número de entidades y demás, entonces lo rechaza. Y por el otro lado, el realismo científico lo jerarquiza al revés. Es decir, que los casos en donde el poder explicativo puede llegar a hacer sacrificar un poco de simplicidad o de economía ontológica, dice, bueno, está bien, vamos a hacer esta apuesta porque es necesario explicar esto de forma más profunda. Le parece prudente hacer eso, ¿no? Y entonces en eso se diferenciaban las propuestas y por eso cambiaron las políticas. El realista acepta explicar cosas en términos de fenómenos, perdón, explicar fenómenos en términos de cosas que subyacen a lo observable, y el antirrealista no. Bien, teniendo en cuenta eso, entonces es como llega la última sección, que simplemente es usar la epistemología del desacuerdo para tratar de analizar si hay que llegar a algún tipo de acuerdo en el debate o desacuerdo según las discusiones que se pueden dar. Y esta es como una especie de evaluación muy general, como decir, bueno, la epistemología del desacuerdo tiene algo para decir acá. Mi pretensión no es mucho más amplia, sino simplemente decir, bueno, estaría bueno usar estas herramientas para poder hacer un análisis más profundo acá. Eventualmente, y eso va a ser el tema de mi tesis, es hacer ese análisis profundo, ¿sí? Andrés, simplemente para que sepas, probablemente tarden un mes en darte la respuesta, pero a mí ya me avisaron hoy, yo ya me inscribí hace un mes y hoy me avisaron que ya está todo ok. La Así que, inscripción. claro, oficialmente estoy inscrito a la tesis, pero hoy Ah, a la tarde me llegó y hace un mes me había inscrito. buen dato. Yo te lo iba a preguntar si había un hueco hoy, a ver si justamente eso, si te notificaban pronto o había que... Te notifican de que te tenés que meter al sistema TAD para que vos veas lo que, digamos, la Te llega el respuesta. mail. Sí, eso te llega al mail en la parte de notificaciones, te llega como que te tenés que meter. Después hay un montón de trámites que vos podés ver en el medio, pero bueno, eso lo podés ir siguiendo o no. Pero te llega un mail en el momento en el que vos tenés que ver lo que, digamos, cómo Claro, la terminó el trámite. notificación. Perfecto. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, entonces la sección se llama ¿Por qué seguimos debatiendo? Tipos y factores de desacuerdo en el debate. Y acá lo primero que marco es lo siguiente, ¿no? Podemos interpretar el debate entre realismo y antirrealismo como un conjunto de casos de desacuerdo entre pares epistémicos. Como indica Borges, este tipo de desacuerdo aparece cuando dos o más agentes epistémicos adoptan distintas actitudes doxásticas, recordemos, aceptar, rechazar o suspender el juicio con respecto a cierta proposición o conjunto de proposiciones, a pesar de que comparten la misma evidencia, la evaluaron del mejor modo posible y adicionalmente se encuentran en una situación en la que no puede considerarse que alguno de ellos posea virtudes epistémicas
especialmente ventajosas respecto del otro. Es decir, es un desacuerdo entre iguales. ¿Cómo podemos explicar estos hechos a pesar de que son prácticamente iguales en todos los aspectos mencionados? Según él, aquí entran en juego las perspectivas epistémicas. En nuestros términos, en cambio, intervienen las stansis. Es decir, el desacuerdo en este caso, ¿sí? Si hay dos agentes que son iguales en todas sus virtudes epistémicas y consideraron toda la evidencia disponible, el desacuerdo se puede generar siempre y cuando tengamos en cuenta las perspectivas epistémicas. Teniendo en cuenta que los agentes epistémicos pueden compartir o diferir en sus perspectivas stansis, se bifurca nuestro camino. Existen dos clases de pares epistémicos. Y acá cito a Bruno. Los pares epistémicos fuertes son aquellos dos agentes epistémicos respecto de cierta proposición cuando tienen aproximadamente las mismas virtudes epistémicas, están al tanto de la misma información acerca de P, y sus perspectivas epistémicas son suficientemente similares y aplican sus políticas epistémicas aproximadamente de la misma manera. Es decir, si sucede todo esto, entonces dos agentes son pares epistémicos fuertes. No solamente van a tender a considerar la misma evidencia con las mismas virtudes, sino que además van a tender a interpretarla de forma parecida, porque van a compartir perspectivas sustancias, ¿sí? Y por otro lado, están los pares epistémicos débiles. Dos agentes son pares epistémicos débiles, perdón, acá debería decir débiles. Respecto de cierta proposición P, cuando tienen aproximadamente las mismas virtudes epistémicas, están al tanto aproximadamente de la misma información acerca de P, y sus perspectivas epistémicas divergen de forma relevante, o sus perspectivas epistémicas son suficientemente similares, pero el modo en el que aplican sus políticas epistémicas diverge de manera relevante. Es decir, si tienen distintas perspectivas epistémicas o aplican la misma perspectiva epistémica de forma muy diferente, entonces van a ser pares epistémicos débiles. Van a tener las mismas virtudes, van a considerar la misma información, pero va a ser difícil que lleguen a algún tipo de acuerdo. Una consulta. El tener las mismas virtudes epistémicas, ¿qué quería decir? En general, más que nada lo del tema de las virtudes epistémicas es considerar que ninguno es más tonto que el otro. Son igualmente inteligentes, tienden a considerar toda la información relevante. No está explicado el concepto de virtud epistémica, pero más que nada porque la idea no es hacer un punteo de cuáles son, sino simplemente decir, bueno, ninguno de los dos se puede considerar que es más tonto que el otro, digamos, por decirlo así. Está bien, perfecto. No me cierra esa definición, pero bueno, entiendo que no está en el artículo por ahora. No, obvio, o sea, lo del tema de las virtudes epistémicas es algo que excede, y en todo caso ver qué agentes tienen más o menos virtudes epistémicas es algo discutible. Lo importante es que consideremos que hay ciertas virtudes epistémicas y que son iguales en los dos agentes. Puede ser que las definamos de forma muy distinta, pero si tienen las mismas, entonces no se puede considerar que alguno tiene alguna ventaja en su forma de procesar la información con respecto al otro. ¿Sí? O sea, es un supuesto de que tienen iguales virtudes epistémicas. ¿Cómo se definen, cuáles son? Es algo abierto a discusión, pero siguen siendo pares si tienen las mismas. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que el tema de cuáles son las virtudes epistémicas es todo un tema de discusión, es bastante confuso y demás, pero solamente acá me alcanza con simplemente suponer que tienen las mismas, independientemente de cuáles son o cómo las definamos. Estaría bueno que sí. Es de Bruno, ¿no? Esto es de Bruno, sí. Estaría bueno que cites. Ahí está citado, listo. Listo. Bueno, sigo nomás. Acá va a ser como medio un juego de palabras, pero bueno, así lo hace Bruno, entonces lo sigo en esto. A su vez, los tipos de desacuerdo epistémico también se dividen en dos. Los desacuerdos epistémicos fuertes se dan entre pares epistémicos débiles, y los desacuerdos epistémicos débiles entre pares epistémicos fuertes. O sea, hay un desacuerdo débil si los dos pares epistémicos tienen más o menos la misma perspectiva, porque es bastante probable que acuerden rápido, porque tienen una misma perspectiva, la interpretan de forma similar, es bastante fácil que resuelvan ese desacuerdo. Entonces el desacuerdo es débil, y el desacuerdo es fuerte cuando los pares epistémicos son débiles, es decir, cuando tienen perspectivas diferentes o interpretan la información de forma muy diferente. Ahí es mucho más complicado que lleguen a algún tipo de acuerdo en ese desacuerdo del que partieron. Entonces,
está el desacuerdo epistémico fuerte y el desacuerdo epistémico débil. Así, la profundidad del desacuerdo depende del grado de similitud entre las stances de los agentes involucrados y el modo de aplicación de sus políticas. En estos casos, ¿es racionalmente exigible que lleguen a un acuerdo o es permisible que cada agente se mantenga en su postura? Es decir, cuando nos encontramos con un desacuerdo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Acordar o mantenernos en el desacuerdo? ¿Qué es lo racional? Bueno, en epistemología del desacuerdo, quienes afirman lo primero son llamados conciliacionistas y quienes sostienen lo segundo son partidarios del punto de vista obstinado, o steadfast view, acerca del desacuerdo entre pares. Pero Acá para simplemente... pausa. Sí. Perdón, al inicio de la pregunta de arriba, me parece que está mal planteada, perdón por decirlo así. Vamos a No, ver. sí. Sí. Porque dice, ¿es exigible que lleguen a un acuerdo o es permisible que cada uno se mantenga en su postura? Uno puede generar un acuerdo, aún así, siendo que cada uno permanece en su postura. Vamos, acá habría que definir qué acuerdo supone que pasen los dos a una postura en común. Me parece pero que eso no es necesario, que la noción, el significado corriente de acuerdo no significa eso. Capaz que hay un significado técnico, pero ¿estás de acuerdo conmigo en que en el sentido común no necesariamente dos personas que acuerdan tienen que haber cambiado de opinión No, o o tienen que sea, pensar lo mismo? como mínimo, el tema del acuerdo no es simplemente que lleguen a la misma actitud con respecto a la proposición P. Por ejemplo, un acuerdo podría ser que los dos se mantengan agnósticos, ¿sí? El tema es, lo racionalmente exigible sería que los dos agentes terminen con la misma postura al terminar, sea la postura dejar de discutir porque se declaran agnósticos, sea declararse relativistas, sea llegar a la misma actitud con respecto a la misma proposición. Acuerdo en general es mantener la misma actitud doxástica con respecto a algo. Bien, creo que es Entonces, algo que deberías definir en una nota al pie. listo, sí. Entonces voy a hacer eso. Esto me lo marco. Entonces. ¿Estás de acuerdo con que es necesario? Porque capaz que... estoy de acuerdo con que es algo que aclararlo, pero más allá de la Sí, porque puede observación, entenderse de el tema muchas del acuerdo formas. no presupone que lleguemos a la misma actitud con respecto a la misma proposición. Tal vez el acuerdo Por al que eso, por llegamos es eso. simplemente que no se puede resolver. Parece un concepto muy importante Sí, y se puede entender de muchas formas. Y vos lo estás entendiendo de una. Por eso... sí, Está bien, listo. sí, ahí estoy completamente de acuerdo. No, por eso está bueno aclararlo. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, aclaro ya que es cierto que es algo confuso. Acuerdo en general sería que logremos llegar a un punto en común acerca de cómo hay que resolver el desacuerdo. ¿Sí? O sea, es simplemente lo estoy considerando como lo contrario del desacuerdo, que simplemente nos quedamos en posturas separadas y seguimos peleando. Entonces, desde esta perspectiva, cada uno mantenerse en su postura es lo contrario del acuerdo porque implicaría que nosotros siguiéramos peleando al respecto. Bueno, Una cosita. El desacuerdo, o sea, si las estancias se definían o se caracterizaban por, si no me recuerdo mal, era por la elección de ciertos valores, de ciertas políticas y de ciertos y objetivos. de ciertos objetivos. El desacuerdo podría estar en los tres, en uno, Eso en lo dos. desarrollo ahora a continuación. Ah, Justamente yo lo que hago antes es identificar todos los elementos de nuestra vida epistémica para decir, bueno, banca, si vamos a desacordar en el debate de realismo-antirrealismo, no solamente estamos desacordando acerca de proposiciones sobre cómo es el mundo, no solamente estamos desacordando acerca de ¿existen los electrones o no existen los electrones? Sino que podemos desacordar, o sea, en el contexto de este debate podríamos desacordar acerca de los valores, acerca de los objetivos, acerca de las políticas y acerca de las proposiciones. Normalmente nos concentramos solamente en la discusión acerca de las proposiciones. Y en realidad hay otras 3 discusiones que nos estamos perdiendo en este debate. Entonces, por eso, antes, en la sección 2, había enumerado todos los elementos de nuestra vida epistémica para ahora decir, bueno, fíjense cuántas cosas podemos discutir acá. y además, porque sabiendo sobre qué cosas pueden desacordar, también sería interesante, me resultaba intrigante que por ahí podrían acordar en algunas también. Quizás Claro, dentro. y el diagnóstico lo hago en base a eso, porque como antes definí cuáles eran las políticas epistémicas, cuáles eran los valores y cuáles eran los objetivos de cada una de las estancias, por ejemplo, antes yo definí que el objetivo era el mismo.
Entonces, si eso es cierto, deberían acordar en cuanto al objetivo y tal vez desacuerdan en cuanto a los valores. Entonces, Ok. todo es como para poder tirar y decir, bueno, hay algunas cosas en las que tendrían que acordar obligatoriamente y otras cosas en las que no. Está bien. Entonces, ahora que vos me decís que está más adelante, te felicito porque está bien armado porque te va generando la pregunta que te va a contestar después. Digamos, está bueno. Gracias, gracias. Bueno, espero que salga, ¿no? Obviamente ahora es la parte donde se vuelve más discutible todo. Porque por ahora es simplemente citar a Bruno, esta parte. Ahora es donde se arma el quilombo. Entonces, si tienen para bardear, bardeen después. Ahora también, ¿no? Pero digo, especialmente después que cuando viene la parte de tirar el remate, por decirlo así. Bien, o sea, los tomates no me los tiraban antes. El tomate se lo tirás al que hace el chiste cuando tira el remate, no mientras estás contando la mitad de la historia, y justamente es donde ahora me tengo que jugar, por algo. Porque todo viene siendo bastante estándar. Bien. Entonces, quienes sostienen que en todos los casos es exigible que lleguemos a un acuerdo, se llaman conciliacionistas. Y quienes sostienen que podemos cada uno quedarnos en nuestra postura y que no es racionalmente exigible que cada uno acuerde con el otro en un debate, entonces son llamados, o son los partidarios del punto de vista obstinado. No hay demasiadas denominaciones claras para poder traducir esto, ¿sí? Pero bueno, tiene el punto de vista obstinado. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, Bruno lo que considera es que el conciliacionismo funciona en el ámbito de los desacuerdos epistémicos débiles y que la perspectiva obstinada funciona en el caso de los desacuerdos epistémicos fuertes. Es decir, si nos encontramos con un desacuerdo epistémico fuerte que tenga que ver con una rivalidad de perspectivas acerca de la cuestión, entonces cada uno se podría quedar en su postura, porque ni siquiera puedo evaluar la evidencia de la misma forma que la persona que tengo enfrente. En cambio, si tenemos la misma perspectiva, o sea, por ejemplo, entre antirrealistas, y seguramente tengamos un desacuerdo epistémico débil, deberíamos buscar la forma de conciliar. Bien, en nuestro caso, seguiremos esta misma línea de pensamiento, aunque con dos diferencias. La primera reside en el hecho de que consideraremos que el desacuerdo no necesariamente es acerca de proposiciones, esto que he anticipado antes, ¿no? Por ejemplo, aun cuando dos pares epistémicos mantengan la misma actitud doxástica respecto de P, pueden no acordar acerca de los motivos por los cuales consideran que esa actitud está justificada. O sea, ¿por qué creen P? Los desacuerdos pueden versar acerca de todos los elementos que tuvimos en cuenta antes: objetivos, valores, políticas, y también sobre proposiciones fácticas. En cada caso, cómo se califica el desacuerdo, es decir, si es fuerte o débil, dependerá de qué stances o perspectivas sostengan los agentes involucrados. Acá un par de notas al pie. Simplemente aclaro, pese a que ya fue sugerido con anterioridad, aquí se hace notorio que interpretaremos como stances aquello que Borges llama perspectivas epistémicas. Y la segunda nota al pie es la siguiente. Esto tiene una consecuencia crucial para el debate. Ahí está. Si bien los valores, objetivos y políticas epistémicas son lo que configuran un stance, normalmente no se los justifica sino desde la propia stance. O sea, mi justificación de lo que creo no es desde fuera de la stance que mantengo. Esto podría explicar el hecho de que los argumentos más famosos que se han planteado para defender el realismo y antirrealismo, o sea, la metainducción pesimista y el argumento del no milagro, parecen convencer solo a quienes comparten la misma stance que los defensores, pero no ante sus rivales. En esta línea, Confer-Kukla, quien sostiene que un realismo o un antirrealismo lo suficientemente moderados son irrefutables para sus rivales. Asimismo, Azar marca el hecho de que el argumento del no milagro es considerado concluyente únicamente si se parte de intuiciones realistas. Parece ser que los argumentos más famosos convencen solamente a quienes tienen la misma stance, o por lo menos de hecho sucede eso. Desde la stance rival, como no aceptan las mismas políticas y demás, parecen no considerar esos argumentos concluyentes, no les parecen buena evidencia respecto del realismo o del antirrealismo. Bien, ¿algo hasta acá? Porque esto puede ser bastante polémico. O sea, eso es una explicación de por qué ninguno convenció al otro con los argumentos más famosos.
yo no acuerdo con lo que dice Azar. Incluso escribí algo que estoy esperando que se publique sobre eso, pero bueno, eso es otra discusión. ¿De qué cosa? ¿De que el argumento del... Que el argumento del no milagro es concluyente para alguien, digamos. Que es concluyente porque faltó discutir, me parece. Pero porque me parece que el del no milagro realmente no es un buen argumento. Pero Está bueno, bien, o sea, se puede considerar que no es un buen argumento, pero el tema es, aunque se considerara un buen argumento, solamente podría convencer a realistas. O sea, creo que esa es sí, la no, lo cuestión que más yo creo de la que es que parte... ¿Cómo discutiendo es? lo suficiente ni siquiera para el realista es concluyente. Bueno, eso ¿sabés qué sería? Hay un tipo de argumentación en epistemología del desacuerdo, hay un tipo de argumentación que se conoce como argumentación ad hominem, pero no es la falacia, ¿sí? Que es un tipo de argumentación en la cual vos suponés lo mismo que la perspectiva de tu rival y la desarmás desde adentro. Es ¿No? que creo que así es como hay que discutir en filosofía. Sí, 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 es que de hecho, justamente eso es lo que plantearía que solamente quedan instancias que sean coherentes consigo mismas. O sea, la stance realista y la stance antirrealista hay que discutirlas desde sus propios presupuestos. Desde los presupuestos rivales no se van a convencer. Sí. Pero si vos desde los propios presupuestos realistas decís el realismo no funciona por esto, esto y esto, y no admitís presupuestos antirrealistas, entonces seguramente tu argumentación sea concluyente aún para un realista. Entonces el tipo de argumentación que hiciste vos, Juanma, sería un tipo de argumentación de ese estilo. O sea, te metés en la stance realista para poder argumentar en contra del realismo. O de un argumento famoso que es realista. Digamos. Pero, ¿cómo es, Juan? ¿Vos desacordás Creo que con incluso siendo Roberto? realista, si uno discute lo suficiente, es posible llegar a mostrar que el argumento del no milagro no es concluyente. Es Ah, concluyente si uno ya si tiene como punto de partida el realismo. O sea, si uno pone en las premisas del argumento del no milagro, en alguna parte, el realismo. Si no, no es concluyente. Sí, es que de o hecho, sea, fíjate el argumento del no milagro es una inferencia a la mejor explicación. Si no aceptás el valor explicativo como valor epistémico arriba de todo, no podés hacer inferencias a la mejor explicación y que sean concluyentes. No, pero incluso aceptando eso, no se Bueno, sigue el realismo. quiero que leamos tu artículo entonces, boludo. Estoy esperando que se publique esa mierda, pero está bueno. Pero claro, está muy bueno, o sea, es algo polémico. Mm, Es que hay un problema que no se está viendo, que es el tema de que con el argumento del no milagro, como realista, se está suponiendo que, primero, que el realismo es una explicación del éxito, y segundo, que el antirrealismo también es una explicación del éxito. Cuando ni el realismo ni el antirrealismo son explicaciones del éxito. Es justamente, en todo caso, sería una consecuencia de eso. Ambas, tanto el realismo como el antirrealismo, tienen que explicar el éxito. En sí mismas no lo hacen. En sí mismas no lo hacen. Entonces, si vos le exigís eso tanto al antirrealista, el realista también tiene que explicarlo. Y una vez dada la explicación, ahí sí podemos ver qué onda. Ahora, ninguna explicación, si fuera buena, me parece, debería suponer que podemos conocer las cosas en sí mismas. Porque eso es lo que de alguna forma, ese es el milagro realista, creer que conocemos los valores de verdad de las teorías en sí mismos. Eh, entonces, el antirrealista también tiene que explicar el éxito de la ciencia. El tema es ese, explicar el éxito, y creo que el éxito se puede explicar, evolutivamente se puede explicar. Y en ese sentido, seguimos en el agnosticismo, porque evolutivamente no tenemos más que esto, no sé, Sí, que pragmático. evaluar Pero margen de bueno, comparación para poder decir que una teoría, digamos, explica más que la anterior, sí, pero después cuando esté publicado, si quieren lo podemos leer. Si es que eso alguna vez me lo publican. Y si quieren, lo podemos leer igual, o sea, se los muestro igual, todo lo que estoy bueno, yo esperando. esto no lo mandé, o sea que no estaríamos, no sería un pecado. Bueno, si quieren, el próximo, en vez de hablar de historia, les presento mi artículo. Dale. bárbaro, sí, sí, sí. Bueno, seguimos entonces nomás con esta cuestión, más allá de todo, y lo estaba releyendo para ver si en algún lado
No, está bien. De última le estoy echando la culpa a Kukla y a Robert y listo. Pero bueno, ellos opinan eso y una posible explicación de por qué esos argumentos solamente convencen a los que están de su parte puede ser esta. Y puede ser que ni siquiera sea así. Si tu artículo sale publicado antes, entonces, nada, mándame el lugar donde está. eh, y ahí yo pongo la cita de decir, bueno, y tal vez ni siquiera convenza a los que están de su misma postura, pero bueno, son los argumentos más famosos y explicaría por qué no convencen a los rivales, digamos, ¿no? De hecho, Saya también escribió en contra de la metainducción pesimista. O sea Bueno, que, en ese mismo artículo también escribí en contra de la metainducción. genial, hermoso. Pero fue Bueno, como al pasar, ¿viste? Como, bueno, si sí, alguien sí, sí, me dice imagino esto, que ya es demasiado, digamos, ocupa demasiado espacio meterse en contra de uno como para agarrar y meterse en contra de los dos. Bien, sigo entonces. Bueno, así tendremos en cuenta 4 posibles factores de desacuerdo en el debate realismo-antirrealismo, correspondientes a cada uno de los elementos mencionados. Comencemos por los objetivos epistémicos. Mencionamos previamente que los objetivos del stance realista y antirrealista consisten en crear lo verdadero y no crear lo que es falso en el ámbito de las ciencias. Y por ello no hay motivos para el disenso en este aspecto. Por supuesto, podríamos desacordar acerca de los objetivos que creemos que persiguen las ciencias, pero tal desacuerdo versaría en realidad sobre ciertas tesis fácticas que caracterizan a la práctica científica. No constituye un caso de desacuerdo en los objetivos que persiguen los agentes epistémicos que debaten, ya que siguen buscando creer lo verdadero y no creer lo que es falso. ¿Sí? No están desacordando en cuál es su objetivo, desacuerdan en cuanto a lo que es el objetivo de alguien más. ¿Sí? Y eso es una tesis fáctica, no es un objetivo epistémico. Bien. Aquí el consenso es obligatorio porque podemos calificar cualquier otro objetivo epistémico de irracional, tal como buscar creer lo que es falso o no creer lo verdadero. ¿Sí? Hasta acá bastante tranqui. Bien, el segundo posible factor de desacuerdo son los valores epistémicos. En este caso sí puede haber desacuerdo, aunque bajo 2 variantes. Si desacordamos o bien acerca de cuáles deben ser nuestros valores epistémicos centrales, o bien acerca de la jerarquía que deben mantener, el desacuerdo epistémico será fuerte, ya que nuestras stances los expresan y divergirán de forma relevante. Por el contrario, si este desacuerdo es referido a valores epistémicos subsidiarios o secundarios, el desacuerdo epistémico será débil. Si nuestro análisis previo fue correcto, los partidarios de la stance realista y antirrealista podrían sostener un desacuerdo epistémico débil acerca de cuáles son los valores centrales con los que deberemos comprometernos, porque los comparten en stance naturalista. Es decir, no van a mantener un desacuerdo epistémico fuerte acerca de si sostener el poder explicativo y sostener la simplicidad. Ambos sostienen que hay que darle lugar a esos valores epistémicos. Pero fuerte, el desacuerdo epistémico va a ser fuerte en cuanto a la jerarquía de esos valores centrales, privilegiados. Porque aquellos priorizan el poder explicativo sobre la economía ontológica y estos a la inversa. O sea, el desacuerdo epistémico fuerte se da en cómo ordenarlos, esos valores epistémicos, pero no en cuáles son. A su vez, también quienes... podría darse en cómo interpretar la simplicidad. Sí, pero eso se da en el ámbito de las políticas. Cómo interpretar los valores se termina expresando en las políticas. ¿Cuáles son los valores? Es la discusión, digamos, cuando vos discutís acerca de los valores, no es tanto acerca de cómo interpretarlos, y si tenés esa discusión, ya está en el ámbito de las políticas. O por lo Pasa menos que una según interpretación diferente ya sería una simplicidad que no es simplicidad, sería simplicidad 1, simplicidad 2, simplicidad 3. Acá en todo caso deberíamos estar hablando del mismo sentido de simplicidad, pero no importa. No importa. Claro, el tema es que cuando vos estás considerando, ¿sí? Cuando vos estás considerando que simplicidad 1 y simplicidad 2 se expresan de manera diferente, ya, por decirlo así, estamos tratando de bancar el mismo valor y en todo caso vamos a empezar a diferir porque nosotros no nos vamos a entender en la discusión y no vamos a decir yo estoy sosteniendo un valor epistémico que vos no, sino que vamos a decir vos estás interpretando ese valor epistémico mal, las políticas que deberían salir como consecuencia son tal y tal. O sea, la diferencia en interpretaciones de un valor epistémico no se dan diciendo tenemos valores epistémicos diferentes, sino diciendo deberías ser consecuente con este valor haciendo tal y tal cosa. Entonces por eso se dan las políticas y no en La el discusión ámbito de se los podría valores. dar en cualquiera de los dos niveles, uno depende del discutidor.
Claro, el tema es cómo lo interpreten los discutidores. Normalmente si vos decís, sostenemos el mismo valor epistémico y lo interpretamos diferente, ya estás discutiendo acerca de las políticas que deberían surgir como consecuencia, de cómo Bien, actúas y de qué stance tenés en consecuencia si aceptás cierto valor. listo. Pero igualmente, o sea, ojo, hago mi propuesta más adelante, más que nada por esta cuestión que surgió recién, hago la propuesta más adelante sobre cómo se discuten las políticas epistémicas. Bien, cuestión adicional, ¿no? A su vez, quienes adopten la misma stance pueden mantener desacuerdos débiles tanto sobre el compromiso con los valores subsidiarios como sobre su jerarquía. Es decir, dos realistas podrían decir, bueno, más allá del poder explicativo y de la simplicidad, que estamos de acuerdo en cómo los ordenamos y cómo los sostenemos, hay otros valores que deberíamos tener en cuenta y en esos desacuerdan. Pero son valores subsidiarios. En lo central, en el núcleo de los valores centrales, están acordando. ¿Sí? Entonces el desacuerdo epistémico en los demás valores es débil porque influye poco sobre cómo van a generar creencias, en comparación con el poder explicativo y la simplicidad y cómo están ordenados, ¿no? Bien, el tercero de los factores son las políticas epistémicas. En este caso, el desacuerdo se centra en cuáles son las políticas que se deben adoptar y cómo aplicarlas. Como las stances que constituyen el compendio de aquellas políticas epistémicas, ¿no?, son expresión de los valores epistémicos, el desacuerdo será fuerte si los valores epistémicos centrales o su jerarquía difiere entre los agentes y débil si no difiere. En el debate entre realismo y antirrealismo, en virtud de la inversión de la jerarquía de los dos valores epistémicos centrales mencionados, las políticas epistémicas se hallan claramente contrapuestas, originando un desacuerdo fuerte. AR2 y AR3 son rivales directos de R2 y R3. O sea, las políticas epistémicas que dicen que tenemos que hablar de cosas que subyacen a los fenómenos están contrapuestas a las políticas que dicen que no tenemos que hablar sobre cosas que subyacen a los fenómenos. ¿Sí? Por otro lado, es posible que dos agentes compartan una misma stance, pero desacuerden en el modo de expresar sus políticas epistémicas. En este caso, el desacuerdo epistémico es débil porque, partiendo de objetivos, valores y actitudes comunes, se genera un disenso respecto de la expresión correcta de las políticas. Un ejemplo de esto es cuando Van Fraassen no acuerda con la actitud empirista, un ejemplo de esto es que Van Fraassen no desacuerda con la actitud empirista de sus predecesores, sino con el modo en el que han explicitado sus políticas, en términos de doctrinas o teorías. Es decir, Van Fraassen sostiene los mismos valores supuestamente que los otros empiristas. Su desacuerdo con otros empiristas no es fuerte, sino es débil, porque les está diciendo, che, no estás expresando bien estos valores. Habría que expresarlos de tal o cual manera para poder ser más consecuente y demás. Deberíamos pulir la postura empirista de tal y cual forma. Esto creo que apuntaba a lo que decía Juanma respecto de, bueno, sostenemos un mismo valor y lo interpretamos de forma diferente. Lo No sé si sería expresamos de mismo, forma diferente. O sea, después discutir si es el mismo o no, porque tiene el mismo nombre, pero ¿es el mismo? Ese es otro problema. Claro. En última instancia, yo creo, y esto va por fuera de lo que puedo decir acá, porque es demasiado tanteo, pero me parece que como es una cuestión de interpretación subjetiva lo de si estamos en un mismo valor o en valores diferentes, pero expresándolo de manera similar, tal vez, es una cuestión medio irresoluble. Saber si estamos sosteniendo el mismo valor con interpretaciones muy distintas o diferentes valores de base. Es una cuestión que está sujeta a discusión, pero si sostenemos que estamos más o menos en el mismo valor, ¿sí?, si tenemos la intuición de que estamos sosteniendo el mismo valor, deberíamos llegar a un acuerdo en cuanto a la forma de expresarlo. Y si no llegamos, entonces tal vez es una evidencia de que deberíamos concluir que nuestros valores en realidad son diferentes. Me parece, igualmente es una intuición, no es algo que haya argumentado. No, una vez que uno empieza a discutir y dice, bueno, yo entiendo simplicidad así, y otro dice, yo entiendo simplicidad así. Podría decir, ahí bueno, podríamos decirle con nombres distintos, simplicidad 1, simplicidad 2, como dijiste vos, y mantenemos un desacuerdo epistémico fuerte, porque aunque tengan un nombre similar, son valores distintos y nuestras posturas en consecuencia están muy contrapuestas una de la otra.
Ahí el desacuerdo epistémico sería fuerte porque ya las instancias diferirían en el valor epistémico central que se está discutiendo. Sí, sí, incluso serían como, ya en vez de ser diferentes formas de entender el mismo valor, serían diferentes valores a la hora de pensar la economía Sí, conceptual. O sea, es como el área de pensamiento, economía conceptual. Y bueno, simplicidad 1 es una economía conceptual, simplicidad 2, otra. claro. Sí, 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 eso también puede suceder. O sea, también dependiendo de cómo vos expreses determinados valores, se pueden considerar subsumidos a otros. Bueno, aparecía con el tema de la simplicidad de la economía ontológica, ¿no? O sea, puede ser que cada uno de los valores también sea una expresión divergente acerca de algún valor epistémico macro, digamos. Bueno, por eso me parece que interesante, digamos, para poder seguir con este trabajo, es hacer una ontología de los valores epistémicos, ¿no? Y empezar a discutir, bueno, cuáles son. ¿Cuáles son? ¿Cómo Sí, los ordenamos y de qué manera hacerlo? Porque eso aclararía bastante esta cuestión. No es que estas herramientas sean inútiles, sino que son herramientas muy útiles para discutir perspectivas, pero necesitan una base firme en la discusión de cuáles son los valores que consideramos centrales y cómo discutirlos, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, es como decir, bueno, acá claramente falta una pata. La pata que falta es discutir los valores epistémicos y eso es algo que tenemos que hacer aparte. Pero sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ya cuando pasamos de objetivos, valores y políticas, el cuarto y último de los factores que lo conforman, ¿sí? Que conforman el desacuerdo entre pares en el ámbito del realismo-antirrealismo, son las tesis fácticas. Que es con lo que arrancamos, ¿no? O sea, normalmente consideramos que desacuerdan realistas y antirrealistas respecto a las tesis fácticas, y eso es lo más evidente, lo que aparece en primera plana, ¿no? Aquí podemos encontrar dos motivos de desacuerdo. O bien, dos agentes adoptan estados doxásticos distintos respecto a una misma proposición o tesis fáctica P, es decir, existen los electrones, vos adoptás una actitud doxástica determinada, yo adopto otra y estamos discutiendo al respecto, o bien adoptan el mismo estado doxástico respecto de P, pero difieren en el modo de considerar la evidencia para justificar la creencia, suspensión del juicio o rechazo respecto de P. Es decir, sostenemos la misma actitud respecto de existen los electrones, pero diferimos muchísimo en la forma de justificar cómo es que consideramos que existen los electrones. No obstante, el desacuerdo es entendido aquí en el mismo sentido considerado por Borges al inicio. Hay desacuerdo epistémico fuerte, sí, frente a una afirmación fáctica P, y a partir de la misma información compartida por agentes con similares virtudes epistémicas, parten de estancias distintas o las aplican de forma muy diferente para evaluarla. De lo contrario, el desacuerdo es débil. Es presumible que si dos realistas han, perdón, por el typo, si dos realistas han llegado a un acuerdo respecto del modo de expresar las políticas epistémicas propias de su stance, tengan desacuerdos epistémicos débiles en cuanto a sus creencias fácticas. Otro tanto sucedería entre dos antirrealistas. Los desacuerdos epistémicos fuertes, entonces, se darán al enfrentarse los realistas y los antirrealistas. Resultarán especialmente notorios cuando adopten estados doxásticos distintos respecto de tesis referidas a la existencia de entidades teóricas inobservables, como los fotones existen. Sin embargo, también podrían aparecer cuando adopten el mismo estado doxástico frente a otras tesis, aunque por motivos radicalmente distintos. Acá aparece un ejemplo de acuerdo en la actitud doxástica y desacuerdo en cuanto al modo de justificarlo. Por ejemplo, si la tesis en cuestión es los fotones se mueven a tal velocidad, existe la posibilidad de que tanto un realista como un antirrealista la crea. ¿Sí? Van a adoptar la misma actitud. Si ambos valoran, por ejemplo, las tesis de la física, van a adoptar un montón de tesis comunes de ese estilo. Pero los motivos por los cuales cada uno de ellos lo hace y la evidencia que consideran en favor de tal tesis podrán ser muy diferentes en virtud de la divergencia de sus estancias, y en ese sentido constituye también un caso de desacuerdo fuerte. Es decir, los fotones se mueven a tal velocidad. ¿Un realista lo cree? Sí. ¿Un antirrealista lo cree? Sí. El tema es que la evidencia que van a considerar a favor es muy distinta, porque el antirrealista no va a considerar esa tesis como literal, sino que va a considerar que hay algún otro factor por el cual eso queda probado, y sin embargo que no llega a justificar lo suficiente la existencia de los fotones. Entonces la evidencia que va a presentar en su favor puede llegar a ser interpretada de forma muy distinta
a la que considera el antirrealista que prueba definitivamente que los fotones se mueven a tal velocidad. ¿Sí? Eso porque me interesaba considerar no solamente los casos de juicios de existencia, sino también los casos de cualquier otro juicio acerca de entidades inobservables, o en el que aparezcan entidades inobservables y que podría ser discutido. Y digo que en ese caso el acuerdo es aparente, ¿no? El acuerdo acerca de esas tesis en realidad es aparente. Bueno, por supuesto, este análisis no tiene más que un carácter programático, pero creemos que constituye suficiente evidencia para mostrar en qué sentido podemos utilizar las instancias como una herramienta teórica interesante para comprender los motivos y grados de desacuerdo en el debate entre realismo y antirrealismo científico. Pero pará, cuando Sí. dijiste que el acuerdo es aparente, Sí. ¿lo estás diciendo porque ambos tienen una actitud diferente ante la proposición o ante un concepto, a pesar de que de alguna forma lo acepten? Claro, aceptan una misma proposición, pero tienen mucha divergencia en cuanto ya hasta en el modo de considerar la evidencia a favor de esa tesis. Claro, pero hay un acuerdo, digamos. Si las actitudes respecto de algo las reducimos, claro que no, porque las cosas son mucho más complejas y por eso hay desacuerdo, pero las reducimos a 1-0, 1 aceptación, 0 rechazo, ambos tendrían un 1. Claro que en algo hay acuerdo, digamos. Claro, sí, es cierto que en algo hay de acuerdo, pero bueno, en ese caso se podría considerar, otra forma de considerar eso mismo sería decir, bueno, ese acuerdo que logran es porque valoran en última instancia los métodos de la ciencia, es porque comparten la stance naturalista que llegan a un acuerdo respecto de la velocidad a la que se mueven los fotones, porque están aceptando los métodos de la ciencia en un determinado momento, pero la forma de considerar que la ciencia justifica esta afirmación es muy diferente. Para mí, en este Sí, caso, sí, si sí. consideras todos los factores, constituye así todo un posible caso de desacuerdo cuando se pone a discutir los motivos. En cuanto a la Sí, proposición en sí, no hay desacuerdo. Eso por eso, estoy... ahí no es aparente. El acuerdo es genuino. En ese punto. Claro, el acuerdo en Quizás, cuanto a la proposición, sí. sí. Yo acá Ahora, lo que digo, en lo que hay desacuerdo es en cuanto a las razones, ¿eh? No estoy claro, diciendo habría que que hay ver desacuerdo en cuanto a la proposición, sino en cuanto a las razones, en el caso B. bien. Entonces, está bien. Claro, por eso digo, adoptan el mismo estado doxástico, en eso no hay problema, pero el tema es que lo hacen por motivos radicalmente distintos. Entonces, en cuanto a los motivos, van a mantener un desacuerdo fuerte. Sí, pasa que más adelante decías que era aparente y eso me hacía No lo pensar digo, que. o sea, esto lo decía recién, que el Ah, acuerdo, listo, o sea, lo decía recién oralmente, pero no lo puse, no lo escribí. listo. De Yo acuerdo, entonces. considero, o sea, más que nada estoy teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? O sea, consideremos la proposición de Dios existe, ¿no? De distintas religiones. De religiones que no tienen absolutamente nada que ver con una con la otra, ¿no? Dicen, Dios existe. Y hay un sentido importante, o sea, más allá de que ambos puedan decir, estamos de acuerdo con tal proposición, hay un sentido importante en el cual ese acuerdo es solamente aparente. Porque en última instancia, vos le vas a preguntar, bueno, ¿y cuáles son los motivos por los cuales vos crees eso? Tal y tal. Y si son muy diferentes las religiones que tienen, entonces van a diferir en todos esos motivos para poder justificarte esa proposición. Entonces, en última instancia, ¿no cabría sospechar de que en realidad no acuerdan en la misma proposición, sino que hay una proposición Dios existe 1 y Dios existe 2, así como estaba el valor simplicidad 1 y simplicidad 2? No me Dicen lo parece un mismo, pero no acuerdan ejemplo. en lo mismo. No, igual no me parece un buen ejemplo, porque sería como pensar la noción de fuerza o el concepto de fuerza desde diferentes teorías y que diferentes científicos digan la fuerza existe, y ahí ya no sería lo mismo. Ahora, si en todo caso dijéramos bajo la misma religión, diferentes personas con diferentes modos de vida y algunos con diferentes actitudes frente a la religión, ahí quizás sí. Claro, Igual, pero nada, en perdón, ese estoy caso, si mantienen hilando la porque. misma religión, lo que acuerdan Sí. es ciertos valores centrales. O sea, mantener la misma religión podríamos hacerlo equivalente a aceptar la misma stance. Tendrían distintas interpretaciones acerca de la misma stance, pero su desacuerdo epistémico es débil en ese caso. Comparten una stance. Claro, entonces tendríamos que Entre hablar ya distintas no de. religiones y radicalmente diferentes, ahí habría desacuerdo fuerte. Aceptar Pero una dentro, stance en ponele ciertos las puntos variantes de es muy cristianismo, ahí parecido a aceptar una sí te lo religión. acepto. Dentro de ¿Cómo? las variantes de cristianismo te lo acepto. Ahí te lo acepto, sí. Tipo protestantes y apostólicos y evangelistas, sí, estamos. Claro. Entonces, nada, es como, es más o menos eso, es más o menos eso.
De hecho, Van Frasen mismo considera, cuando propone todo el tema de las estancias y demás, dice, che, aceptar una estancia en filosofía es algo bastante parecido a aceptar una religión. Es algo bastante similar, o sea, no sabemos bien por qué la aceptamos, sabemos que hay ciertos valores centrales que nos parecen hermosos, hay ciertas formas de comportarnos en consecuencia que nos parecen que están más o menos cercanas a esos valores, pero en última instancia es una cuestión de jugarse y en ese sentido es bastante parecido a lo que hacemos en el caso de aceptar una determinada creencia religiosa. Hay que ver, ¿no? O sea, pero bueno, en ese caso explicaría bastante bien por qué ciertos desacuerdos parecen irreconciliables, porque en última instancia estamos tan convencidos de lo que partimos que hay ciertos compromisos que nos parecen irrenunciables. Para mí está muy bien. Yo, de hecho, incluso no solo religioso, sino también político. Sí, Me bueno, y por parece eso el que tema de políticas epistémicas. Teller dice, bueno, lo mismo que vos decís, Van Frasen, que sucede con las estancias y sucede con la política. sí, 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 sí. Hasta el punto de incluso de negar eh, errores flagrantes. Claro, Uno defiende posiciones perdidas también, en religión y en política. totalmente. Y por eso, para poder discutir, digamos, en política, habría que demostrarle, o sea, no sirve de nada que venga Bergman y le diga a Milei, vos te estás equivocando con todo, sino que debería decirle, no sé, Bergman debería decir, bueno, banca, Milei, decime qué es lo que opinás, decime cuáles son tus presupuestos, tus políticas epistémicas, ¿no? O sea, para poder generar creencias. Y desde esas mismas políticas debería argumentarle en contra para poder probarle algo, porque si no, no va a poder presentarle evidencia que sea convincente desde la perspectiva de Milei. Milei va a salir diciendo, como de hecho pasó, gané el debate. Sí, pero él se cuidó muy bien de decir qué es lo que propone, porque ahí me Claro, parece que genera más rechazo que aceptación. Yo igual no creo que Eh, Milei sea un político genuino. Yo no creo no, no, que él pero digo, en cuanto a adoptar una postura política, lo podemos considerar como un tipo supuestamente comprometido radicalmente con una postura, ¿no? Y de la misma forma, o sea, podemos considerar lo que está en la vereda opuesta, o sea, Berman en el debate del Bregman. diputado. Bregman, ¿por qué dije no, Berman? pero está muy, muy ¿Con qué interesante me porque confundí? Ay, por ahí tuve. Ah, porque estábamos hay hablando de hay religiones y estaba el uno, rabino. el rabín, sí. Sí, estábamos Este, hablando de religiones y se me confundió. Bueno, perdón. igual Buena es búsqueda. interesante eso que Bueno, mencionás, porque en el debate, si vos lo mirabas sin ánimo, sin pasión propia, el discurso de la izquierda, o sea, de Bregman y de Milei, era parecido en cuanto a la crítica de lo que uno decía era la casta política y todas las asquerosidades que mencionaba, y desde Bregman, bueno, la crítica también a ciertos consensos fraudulentos. Claro que uno, me parece a mí, lo dice desde un capitalismo salvaje, denominado por él libertario, no sé, bueno, cómo es pero la bueno, idea. en este mismo Del otro caso, ¿no lado, del estaríamos en la postura B? socialismo, O sea, ¿aceptan la misma tesis? ¿Hay que acabar con la casta claro. política y por motivos radicalmente diferentes? ¿De verdad están No creo acordando que, ahí o no? no creo Bueno, que sí, hay un Bregman acuerdo con la diga que hay que, proposición. no creo que Claro. Bregman diga que hay que acabar con la casta política. No, 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 pero no, no, digo, hay que no. acabar con la casta política actual, ¿no? O sea, de la misma En la forma, crítica. Milei salió a decir, bueno, no todo es de casta política, o sea, los dos matizan sus afirmaciones, pero sí están en desacuerdo con una determinada forma de hacer política. Uno podría agarrar y decir, acuerdan en la misma proposición en algún punto, pero por motivos radicalmente diferentes. Y eso así Sí, sí, todo para mí constituye un caso de desacuerdo. claro, sí. Sí, sí, sí. Tal cual. De hecho, desde las propuestas quizás estaba más cercano Milei a, a Vidal que a los otros. Bueno, evidentemente que a los Sí, otros Sí, no, sí. dos. no, no hace falta hacer pensarlo mucho. Pero Estamos para hacer bueno. un sketch de Lutier. ¿Dónde está? Ah, acá. Bueno, sigo entonces.
Digo simplemente que esto tiene carácter programático, simplemente es como una especie de muestra en qué sentido se puede usar las instancias como herramienta teórica para poder entender los motivos y grados de desacuerdo en el debate. O sea, en qué cosas hay acuerdos, hay desacuerdos, o sería racionalmente permisible que cada parte se mantuviera en su postura inicial y en qué sentido o aspectos sería más comprensible que llegaran a un acuerdo, ¿no? Y entonces simplemente la conclusión es un repaso de lo anterior. No hay mucho nuevo, simplemente hago como una especie de punteo de las cuestiones tratadas. No mucho más. Y en última instancia, como la tesis que había propuesto al principio era mínima, que era simplemente decir, este enfoque es interesante para pensar la discusión, eso queda aprobado de sobra. O sea, todo el resto de las tesis que aparecen en el medio, bueno, discutímelas, pero aunque sea, te enrollé en el tipo de análisis que estoy haciendo, claro. Está Así muy que bien. bueno, simplemente eso. Felicitaciones. Muchas gracias por exponerlo. Por favor, a Eh, mí me sirve un montonazo. O sea, de hecho, lo necesito como para poder discutir, como para poder revisarlo y demás. Yo me di cuenta de un montón de cosas que estaban así medio faltantes o medio de chuecas porque me lo indicaron ustedes. Entonces, a mí también me sirve un montonazo. sí, no, tal cual. A mí también me abrió incluso ideas para la tesis de licenciatura, cosas que por ahí puedo aprovechar y este, capitalizar ahí también. Y además me resultó muy estimulante. Yo ahora pensaba que uno eh, tiende a creer que es una especie de rivalidad o enfrentamiento que eh, no tiene ganador, o que difícilmente tenga ganador. Pero después recordaba que, por ejemplo, uno tiende a hacer esa evaluación pensando en teorías físicas, ¿no? Eh, bueno, ya mismo entre las teorías físicas no sería lo mismo mantener una stance realista de la teoría de Newton que de la de Einstein que la cuántica, ¿no? O sea, el realista de la cuántica tiene que tener digamos, un peso y una valentía mucho mayor, me parece, al punto de que algunos opinan de que no es posible Ser realista al sostener, respecto, ¿no? sí, Cassini, sin ir más Así, lejos. que está como, o sea, está en franco retroceso, casi desaparición, ¿no? Yo no conozco tanto, medio que hablo por boca de otros, pero lo único que quiero mencionar es eso. Digo que podría haber, o me pregunto, ¿podría haber algún escenario en donde uno de los dos diga, che, mirá, no sé qué palabra usar, pero no podemos Prudente. sostenerlo con coherencia esto? Claro. Mira, hay algunos que consideran que por todas esas dificultades que pueden llegar a surgir, habría ciertos compromisos realistas con los que, digamos, que habría que sostener solamente de manera pragmática y hay otros compromisos realistas que sí hay que mantener de manera fuerte. De hecho, el mismo Chakrabarty, o sea, Chakrabarty que propone esta cuestión de este análisis de las estancias en donde enumera las políticas epistémicas de realismo, antirrealismo, las contrapone y demás, en realidad la estancia metafísica es la estancia empirista, porque él en ningún momento hace, digamos, la reducción en el dominio de la discusión que pretendo hacer yo diciendo, bueno, todos están dentro del stance naturalista, ¿no? Pero él dice que hay algunas tesis realistas que habría que sostener de manera más débil porque hay algunos ámbitos donde es muy difícil sostenerlas y no. Es decir, bueno, hay algunos compromisos digamos, realistas que hay que mantener solamente de manera pragmática en tales ámbitos, porque en tales otros no tienen demasiada utilidad. Un poco eso lo discutimos, bueno, con Sasha y con Bruno escribimos un artículo hace poquito para poder publicar en una revista que trata sobre desacuerdo epistémico. Y justo yo llevo a colación el caso de la mecánica cuántica.
en ese artículo, qué bueno. de la mecánica cuántica y de posibles, de si es posible mantener, si vos mantenés una postura realista en mecánica cuántica, podés admitir una actitud pragmatista con respecto a alguno de esos compromisos o no, o sea, podés sostener algunos, pero hasta ahí. Chakrabarty dice, bueno, sostener algunos compromisos realistas, pero hasta ahí, así todo es compatible. Y yo digo, no. O sea, no se puede. O sea, si sos realista posta, y si vas a ser realista hasta ahí, a la Chakrabarty, entonces eso ya no es realismo. De hecho, el mismo Van Frasen dice, yo no soy antirrealista, y todo el mundo considera que es un antirrealista. O sea, el único que no considera que es antirrealista es él. Porque dice, no, yo mantengo ciertos compromisos realistas, pero hasta ahí, mentira. Es tan antirrealista que lo poco realista que es, lo poco que cree que es realismo, digamos. Una cosa así Claro. sería. Sí. También hay, bueno, eso no me metí en profundidad, pero lo mencioné por arriba, ¿no? Hay muchos que interpretan mal su propia stance. O sea, piensan que están en una y están en otra, piensan que su stance es una teoría y en realidad no, es una actitud. O sea, Van Frasen le marca con respecto a otro, pero no se da cuenta de que él mismo es un antirrealista y bastante cargado de antirrealismo y no lo admite. Él dice, yo no soy ni uno ni lo otro, o sea, y tengo ciertos compromisos realistas y es mentira, o sea. Pero bueno, también hay posibilidad de malinterpretarse uno mismo cuando uno trata de explicitar qué es lo que cree y lo que no cree, ¿no? Y en el ámbito de la mecánica cuántica pasa un montón porque uno tiene que revelar, o sea, uno tiene que mostrar sus cartas para poder tener algún tipo de compromiso realista ahí. Y hay muchos casos en donde eso parece no ser compatible, digamos, con la misma teoría que estás tratando de explicar, o con las mismas concepciones que estás tratando de tener con respecto a una teoría. Entonces, muchas de las estrategias realistas consisten en no comprometerse de todo con el realismo en algunos ámbitos con la mecánica cuántica para que no haya inconsistencia. Claro. Y Eh, en otros sí, ámbitos, ¿saben si hay, por ejemplo, en biología, hay realistas discusiones así? O sea, existen, no sé, creo los que genes, no no Sí, sé hay si tanto discusión. realismo o antirrealismo, sino que lo que hay más es una... O sea, hay muchas discusiones, primero, en cuanto al tema de la evolución, el tipo de consideración que vos tenés en cuanto a la evolución, hay distintas instancias que son incompatibles con respecto a eso. En cuanto a cómo explicás determinadas funciones, bueno, la cuestión del funcionalismo era una de las instancias que Baucher identifica en biología, que aparece citada ahí, o sea que si cualquier cosa querés ir a buscar ese texto en biología, está citado dentro del artículo y está en la carpeta de Google Drive. Y además, con el tema de los genes, hay mucha discusión acerca de la cuestión de si hay un determinismo o no, más que nada, y sobre todo en psicología evolutiva, si hay un determinismo genético o no en algunos de los aspectos. O sea, si nuestro comportamiento está determinado por los genes o no está determinado, y de qué manera. está bien, no es tan marcado la discusión Sí, no realismo. está, o sea, la discusión no está centrada en la cuestión realismo-antirrealismo, sino que parece estar más determinado por una cuestión las discusiones más interesantes suelen estar en una cuestión de determinismo o no, y en qué sentido hay que considerarlo. Y si eso lo lleva a Pero, una teleología o no teleología. claro, Pero de eso no hay tanto problema. O sea, vos podés. Ahí una confusión. La teleología es compatible con un punto de vista darwiniano. En todo caso, sos agnóstico y listo. Claro, sí, ojo, el agnosticismo es una actitud Negar la posible, pero. teleología, sí, ¿cómo? Perdón. No, pero hay muchos, viste, que independientemente de que sea algo, una tarea que nos pueda parecer inútil, pero nada, Es hay que muchos que intentan hacerlo, que intentan decir, no, la antes, biología no puede tener teleología en el medio, y salen corriendo ah, como para sacar las causas finales, y vos decís, y hay un montón de explicaciones funcionales, o sea, ¿cómo no vas a decir que el corazón está ahí pero las para bombear explicaciones sangre? teleológicas y funcionales no son teleológicas como lo eran antes de Darwin. Antes de Darwin, el sistema biológico estaba atado a un sistema aristotélico que era un cosmos Sí, teleológico. ojo, yo estoy de acuerdo con Eh, todo, pero el tema es, se siguen dando, por algún motivo se siguen dando esas discusiones. o sea, quien apoya una teleología desde un punto de vista aristotélico, usualmente es creacionista.
Y el creacionismo confunde cosas, o sea, confunde niveles de discusión. Ese es el problema. ¿Qué le vamos a hacer? Que hablen solos. Y no hay forma de probarlo mediante las disciplinas científicas. Ahora, una explicación teleológica o funcional, creo que Hempel, incluso cuando hace la clasificación de los tipos de explicaciones, dice que son reducibles a explicaciones. O sea, que se le puede encontrar la vuelta para reducirlas. Explicaciones. ¿Nomológico-deductivas? Claro. Sí, bueno, también, Está en eso ya discusión. sabemos que también es cuestionable, que esa estrategia es cuestionable, pero bueno, también es cuestionable que funcionen las explicaciones nomológicas deductivas en general, ¿no? Pero bueno, como es cuestionable todo acerca de la explicación. Bueno, en ese sentido yo tengo un librito muy interesante para recomendar, pero después les paso el título. Vale. ¿Cómo se llama? Después se los paso porque lo tengo ahí cerca y lo tengo que ir a agarrar. Así que ahora 2 segunditos. Y si querés, Tengo una Andrés, ir reunión arrancando, ahora. yo me sirvo un cafecito y. Tengo una Bueno. reunión con el claustro de graduados. Ahora, ya. Ah, ¿ya? Bueno, seguimos la que viene, si no, no hay problema. ¿No tienen problema? No, Últimamente para nada. soy el personaje problemático de esta triada. No, No, pero para quédate nada, tranquilo. Quédate tranquilo. por favor. En serio. No, yo no tengo problema. De hecho, empezamos de cero la que viene, así queda más prolijo también. Dale. Si quieren, igual continúen, yo no tengo ningún problema. Pero no te hagas problema, o sea, vamos a hacerlo los tres juntos. Ya bastante poquito somos como para empezar a reducir por. Bueno, No, entonces. aparte que gana en dialéctica, estando los Sí, tres, sí, sí. porque ¿Quieren que hagamos el doble de tiempo la vez que viene? Yo no me puedo quedar mucho tiempo la vez que viene, pero puedo arrancar un rato antes, si quieren. O podemos poner otro día, así son 2 días. Yo para Eh, satisfacer nuestras ganas. Sí. O el viernes que viene. El viernes que viene Claro, el viernes como- que viene, me parece bien el viernes que viene. Voy a bueno, anotar. dale, yo creo que no tengo problema. Ahora, después confirmo, pero creo que no Bueno, tengo Sí, cualquier sí, yo cosa, también me tengo que si fijar, pero alguno cualquier no cosa vamos puede, avisando. cancelamos el viernes que viene, pero en En principio principio así. quedaríamos. Dale, Dale. buenísimo. Está bien. Y entonces les voy a decir, este libro, es un libro de Eudeva igual, encima. Así que ya ver. les digo, 2 segunditos. De paso, quería hacerle una consulta. ¿Ustedes, para cuando tienen que leer, qué hacen? ¿Se imprimen? ¿Leen en tablet, en la compu? ¿Cómo hacen? Leo en la compu, me lo bajo el texto, porque cuando te lo bajas te da la posibilidad de subrayarlo o marcarlo. Yo igual preferiría imprimirlo, pero a mí no me gusta el hecho de contaminar. Si, Claro, si, sí. si tengo que hacer una presentación, si tengo que trabajarlo, me lo imprimo, porque yo pienso mucho mejor con la mano. Sí, a mí me pasa eso. Pero, por ejemplo, a mí me gusta sentarme en un sillón, leer, y con la computadora es como medio. Comprate un Kindle. Ah, está bien. ¿Ustedes lo usan eso? Yo he usado, se lo regalé a mi exnovia, no lo recuperé porque, bueno, mi exnovia, pero Sí, sí, es sí, te ideal entiendo. el Kindle. Está bien, buenísimo. Bueno, Bueno, gracias. el libro es, a ver si oscurece ahora, Ana Cuevas, Organización y y Estructura estructura del del Conocimiento conocimiento Científico. científico. Anoto. ¿Qué pasa? Esto está bueno porque hace un repaso de filosofía de la ciencia hasta una época muy reciente, o sea, cuestiones de hasta 2010. Y empieza de cero con un montón de discusiones distintas, o sea, marca 6 discusiones que le interesa tratar en 6 capítulos distintos y dice, bueno, desde el principio de la filosofía de las ciencias como disciplina profesional, hasta ahora, ¿qué pasó con esta discusión? Y una es acerca de la explicación científica, otra acerca de los valores, otra de realismo y antirrealismo. Es buenísimo, boludo. Sí, sí, sí. Pero se agarra y hace el análisis de cada una de las discusiones por separado, arrancando de cero en cada uno de esos capítulos. Entonces, ¿me interesa tal cosa? Bueno, voy a ese capítulo específico y listo. Y lo Lo voy a desarrollan de forma comprar. muy simple, porque en realidad su interés es que también sirva como libro de texto si alguien lo necesita para IPC. O sea, Qué bueno. sí, la verdad que está muy bueno. ¿Qué es Argentina? Sí, asumo que sí, o sea, porque esto está publicado solamente en Eudeva, no es traducción de algo de afuera. Ah, Así Ojo que que Udeva antes tenía
Ah, pero bueno, si no tiene otro paralelo. A ver, Ana Cuevas. Claro, me parece que está publicado originalmente ahí. Ana Cuevas, filosofía. A ver. Profesora de filosofía, ciencia y tecnología. Nada. Ah, pero sí, ahora está dando clase en Salamanca, pero no sé si Sí. es argentina y se fue por allá. No, capaz es española, digamos. A ver, tiene una entrada en LinkedIn. El libro sale 1.000 pesos. Profesora titular de Filosofía de la Ciencia, Educación, la UPB. Ah, Universidad del País Vasco. Es eso. Listo, ya está. Interesante. Bueno, hay que comprarlo. Estamos Bueno, me con tengo que ir. poco material para el grupo. Sí, vamos a hacer una triada fuerte. Bueno, Está el de Juan, que lo anoté, y este de Ana Cuevas. Bueno, joya. nos vemos la semana que viene, entonces. Dale. Dale, nos vemos la semana que viene entonces. Nos vemos, compañeros. Hasta luego. Abrazo Buena grande. semana.